Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, en @radioescuelaur y en @rafaelarraiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Bien, y en este segundo capítulo de nuestra literatura venezolana siglo XIX, continuamos con Andrés Bello. Andrés Bello, como sabemos, se trata de la piedra fundacional de la literatura venezolana. Y hay un anecdotario bellista, interesante. Por ejemplo, cuando Humboldt y Bonpland visitan a Caracas en el año 1800, Bello sigue los pasos de Humboldt y los acompaña en algunas indagaciones caraqueñas, aunque no se animó a subir al Ávila, cosa que hicieron Humboldt y Bonpland con la asistencia de otras personas. Bello en ese caso no ascendió. Sin embargo, es clarísimo que el interés botánico que tenía Andrés Bello, un hombre con una curiosidad universal, pues se vio fortalecido con los conocimientos de Humboldt, que pasó algunos días importantes en Caracas y que Bello trató de acercársele cuantas veces pudo. De modo que eso es interesante dentro de su anecdotario. Y en relación con el proyecto americano de Andrés Bello en su obra poética, vemos que le da voz a lo particular, que es el patrimonio de aquellos estados que estaban naciendo y que necesitaban fortalecer sus singularidades, su individualidad, sus rasgos. Y además, Bello en su poesía busca revelarle a los europeos el mundo americano, que esto también es interesante, porque él les está dando una versión de América a los europeos. Y ese mundo sobre el que la taxonomía del Barón de Humboldt ya ha hecho su trabajo, es el que adquiere pues estatura poética y es nombrado por este gran humanista caraqueño que fue Andrés Bello. De modo que él se está dirigiendo al americano que necesita ser verbalizado para existir y al europeo que es capaz también de legitimar su discurso y de recibir una versión de América por parte de Andrés Bello. La segunda etapa de su poesía concluye, como dijimos en el programa anterior, en 1829. Él trata de regresar a su país, a Venezuela, pero las condiciones no eran nada favorables. En 1829, Simón Bolívar, su amigo, su alumno, ya estaba en una situación muy compleja desde el punto de vista político, no tenía el control de la República de Colombia como para respaldar la llegada de Bello a Caracas, y las puertas que se le abrieron completamente a Andrés Bello fueron las de Chile. Y allí va a tener entonces lugar el esplendor del maestro Bello. Allí florece el legislador, florece el filólogo, florece el gramático, el lingüista, el hombre interesado en el cosmos, pero la poesía comienza a amainar. De modo que este periodo chileno, que va a ser prácticamente la mitad de su vida, pues van a aparecer otros trabajos, como ya señalé, entre otros
la tarea de refundar la Universidad de Santiago de Chile desde una perspectiva moderna. Él fue rector de la universidad y en lo propiamente literario va a dar a conocer otras obras allá en Chile, como pueden ser las versiones de Petrarca, la del Salmo 50, su oración por todos, que es un poema muy conocido a imitación de Víctor Hugo, es fruto de aquellos años chilenos, así como el poema La Cometa. Pero realmente, desde el punto de vista estrictamente literario, los años chilenos van a ser sobre todo años jurídicos. Por supuesto, el trabajo monumental con la lengua que realiza en su gramática, ¿no? Y hasta finales del siglo XIX, del siglo en que vivió Bello, la influencia de su poesía es determinante. No solo queda su huella en los inmediatos sucesores de él, sino que autores posteriores, como puede ser Francisco Lasso Martí, casi 80 años después de la publicación de La Silva, La agricultura de la zona tórrida, está publicando La Silva, que en alguna medida homenajea esa primera obra de Andrés Bello. De modo que el poder fundacional de la poesía de Bello está fuera de duda, sobre todo a partir de La Silva a la agricultura de la zona tórrida. Allí, como hemos dicho, se va como desgranando una familia poética. Juan Liscano, por su parte, en ese libro maravilloso, Panorama de la literatura venezolana actual, afirma: la literatura creativa venezolana nace a la sombra de La Silva. El tema de la exaltación del agro, del repudio a la ciudad creadora de rencillas y ambiciones, de la contemplación maravillada del paisaje y la flora abundante, inspirará durante años la narrativa y la poesía venezolanas. Hasta allí la cita de Juan Liscano. Y no podemos dejar de lado, como traté de decir en el programa anterior, que la poesía de Bello responde a un proyecto que podríamos llamar político, en el sentido más globalizante del término político. Es decir, así como hay otros hispanoamericanos llamados a ser fundadores, pues Bello también estaba abrazando un proyecto en el que habían unas repúblicas nacientes que tenían que ser dichas, que tenían que ser expresadas. Mariano Picón Salas, que conoció muy bien su obra, en un penetrante ensayo sobre la obra de Bello, afirma: formar una patria es para ellos no solo la mística nacional y libertaria, aquel espíritu de los pueblos que buscó con tanta pasión el romanticismo, sino la gran utopía moral, los arquetipos de la razón y belleza con que quieren superar la violencia e injusticia que prevalecían en nuestra vida colectiva. Hasta allí Picón Salas. Y en efecto, inmediatamente la semilla sembrada comenzó a crecer. La generación venezolana que escucha el llamado de Andrés Bello está formada por algunos de nuestros más significativos creadores. Es una promoción de humanistas. Si entendemos por humanismo aquello que el propio Bello encarnó con tanta exactitud, es decir, el intelectual que ante la urgencia de construir en terrenos yermos hace de la vastedad del saber su reto perentorio. Por supuesto, en las entrañas del humanismo late el mayor de sus peligros, es decir, el saber superficial, el vuelo rasante, pero es evidente la diferencia entre un humanista y un diletante. El mejor ejemplo es el propio Bello, una larga vida de lector que apoya sus codos sobre la mesa de trabajo y que alejan cualquier riesgo de liviandad. Lo que el maestro Bello emprendió
lo llevó hasta sus últimas consecuencias, sobre todo a partir de su vida londinense, cuando se combinan en él el camino de la madurez y la dedicación al estudio. Para hablar de los sucesores de Bello, imaginar la unanimidad en relación con quiénes son sus sucesores en Venezuela, pues se cuentan Vicente Coronado, Marco Antonio Saluso, Félix Sublet, Felipe Tejera, Jerónimo Blanco, entre otros, y sobre todo los cuatro grandes humanistas de la etapa posterior inmediata a Bello, que son los que nosotros vamos a referir en este programa. Me estoy refiriendo, valga la redundancia, a Fermín Toro, a Rafael María Baralt, a Juan Vicente González y a Cecilio Acosta. En la próxima parte del programa nos vamos a referir a la obra de cada uno de ellos, a las características esenciales de sus obras y de sus personalidades en la medida de lo posible, e iremos fijando, si es que eso es probable, sus aportes fundamentales a la literatura venezolana del siglo XIX que venimos estudiando. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Juan Vicente González vive entre 1810 y 1866 y escribió crónicas periodísticas, algunas con tono poético. Y también escribió poemas, pero no está allí lo más importante de su obra. Se trataba de un romántico de raigambre, vamos a señalarla como francesa, con todo el ímpetu que su condición le permitió, y su vida además es legendaria, quizás más que su propia obra, por su personalidad. Digamos que su talento literario se expresó en el periodismo político, en el ensayo histórico y en la polémica. Fue un gran polemista, Juan Vicente González. Y sus actos vitales y literarios estuvieron tomados por mucha pasión. Sin embargo, se tenía a sí mismo como el mayor devoto de la obra de Bello, aunque no conectaba propiamente con el espíritu del maestro, ¿no? Y recordemos que para estos cuatro venezolanos de los que vamos a hablar, la literatura en gran medida no era una pasión autónoma. Es imposible olvidar que la Venezuela en que estos hombres crecen, pues viene de la guerra, viene de etapas posbélicas en las que se están enfrentando grandes desafíos, la fundación de una república, los problemas para hacerla, vienen de la separación del proyecto de Colombia y se reconquista, se recrea, se refunda la individualidad de la República de Venezuela con el general Páez a la cabeza en 1830, de modo que el ensayo, el periodismo, estaban la poesía, la novela, porque Fermín Toro escribió una. En general, la vida pública estaba asumida en medio de la mayor emergencia
y la literatura la acompañaba de manera fundamental, de modo que ese clima literario de la Venezuela que está levantándose se debate entre el neoclasicismo y el romanticismo que comienza a asomar en el horizonte. Hay además una furia antiespañola, comprensible porque la República se está fundando negando a la monarquía española y la creación de la nacionalidad va a pasar por la negación de lo hispano en algunos casos, o también, porque los hubo, por la vehemente defensa de lo español. De los dos extremos se alimentó la literatura de aquel entonces. De modo que es difícil establecer criterios unánimes, porque, por ejemplo, Fermín Toro trabaja parte de su obra intelectual bajo el influjo de pensadores anglosajones, pero también cultiva un verso de cadencias neoclásicas y románticas. Y, por ejemplo, Rafael María Baralt afinca sus pasos sobre la recuperación de lo hispano y llega a ser, por cierto, el primer venezolano aceptado en la Academia de la Lengua Española. Y bueno, siempre muy apegado a las estrictas prescripciones del castellano. Rafael María Baralt es realmente un monumento, su obra. Y junto a ellos, González se fascina, por su parte, como dijimos ya, por el romanticismo. Y Cecilio Acosta trabaja pacientemente, bajo la sombra de la madre, con la asistencia de un espíritu a veces clásico, a veces romántico. En todo caso, estos 4 escritores se sienten llamados por una voz privilegiada, la república que se está fundando, la nacionalidad que está encontrando un cauce en el Estado venezolano recién fundado, una vez separado el departamento de Venezuela de Colombia y retomada la fundación de la República de Venezuela. Fermín Toro, cuya fecha de nacimiento es 1807, aunque no hay absoluta certeza sobre eso, porque la partida de nacimiento de Fermín Toro no se ha encontrado, pero existe la convención de que nació en 1807 y que falleció en 1865, de modo que es un hombre que vivió 58 años, que uno dice hoy en día es muy poco tiempo, pero para aquel entonces el promedio de vida era incluso menor a 58 años. En materia poética, los aportes de Fermín Toro son menores en materia poética, como vengo diciendo. Sin embargo, Fermín Toro es el autor de la primera novela que escribe un venezolano, que es Los Mártires, y es también el autor de un relato, probablemente uno de los primeros que se escribe en Venezuela, que es La Viuda de Corinto. De modo que allí hay aportes importantes. Primero, pues la condición pionera de los mártires y la condición casi o pseudo pionera de La Viuda de Corinto. No me atrevo a afirmar que es el primer relato que escribe un venezolano, porque probablemente se consiga otro en cualquier momento, o porque haya otro también escrito, quizás, pero de menor estatura literaria. También su faceta de ensayista es notable. Aquí los aportes de Fermín Toro no son menores. Me estoy refiriendo a un libro que se titula Europa y América, y me estoy refiriendo al informe sobre la ley del 10 de abril de 1834, que son aportes ensayísticos de primer orden. Y también habría que señalar que su obra oral, su obra de tribuno, sus discursos, forman parte de su obra literaria. Es famoso, son famosos los discursos de Fermín Toro porque
tenía una capacidad histriónica extraordinaria. Era un hombre al parecer muy poco agraciado por la naturaleza, pero una vez que le entregaban un sitio, una tribuna desde donde discurrir, lograba tejer los más extraordinarios discursos. Es lo que señalan todos los testimonios de la época. Incluso se afirma que el mejor orador que ha habido en la historia nacional en este periodo fue él. De modo que esto también forma parte de su biografía y de alguna manera, aunque es oral, está vinculado con una facultad particular para discurrir, con unos dotes de orador que eran la envidia de muchísimas personas. Bueno, también recordemos que él se va a formar, Fermín Toro, inspirado o bajo la égida de José Luis Ramos en Lengua y Humanidades, ese gran profesor. Tampoco a Toro le fueron ajenos los trabajos y los saberes del doctor José María Vargas o de Juan Manuel Cajigal. Al igual que Bello, Fermín Toro vivió en Londres, pero no permaneció demasiado tiempo allá. Estuvo 2 años como funcionario diplomático en la Embajada de Venezuela ante el Reino Unido. Sin embargo, 2 años para un hombre con aquella capacidad intelectual fueron suficientes para que bebiera de las aguas del pensamiento europeo y desde allá pudo comprender mucho mejor la realidad americana. De esa experiencia va a surgir ese libro, Europa y América. Por su parte, él escribe una oda a la zona tórrida, una poesía, donde trabaja lo mismo que Bello, aunque le añade especialmente el ingrediente indígena, cosa que Bello no hizo de manera particular. Fermín Toro se va a esmerar en resaltar en el contraste entre el indígena y el conquistador español. Trabaja la circunstancia histórica y no deja de hacer su propio inventario, muy romántico, por supuesto. Y también emprende, pero no llega a concluir, otro largo poema americano que se iba a titular La Hecatonfonía. Aquí lo americano va a encontrar expresión más allá de nuestras fronteras. Especialmente se va a interesar en las culturas precolombinas centroamericanas y, sin embargo, no lo termina, ¿no? Pero trabaja lo que deja escrito, trabaja los escombros de Copán, y algunos otros aspectos de las culturas precolombinas que han quedado sepultadas debajo de la manigua, debajo de la maleza, que se las ha comido el tiempo y la naturaleza, que las ha tapizado, que las ha sepultado, ¿no? Sin embargo, la crítica no ha considerado a la poesía de Fermín Toro como algo demasiado importante. No así, y ahí sí lo ha considerado muy importante, su obra ensayística. Y tampoco es desdeñable Los Mártires, la primera novela que escribe un venezolano. Y el próximo que vamos a trabajar a partir de ahora es Rafael María Baralt. Pero Baralt nace en 1810 y fallece en 1860. Vive 50 años, todavía 8 años menos que Fermín Toro, y sin embargo es una obra de grandes proporciones, un trabajo notable que veremos particularmente en la próxima parte del programa. Bien, sobre Rafael María Baralt, los juicios de Mariano Picón Salas y de Gonzalo Picón Febre son fuertes. Por ejemplo, Mariano Picón Salas dice: los buenos estudios retóricos que Baralt hizo en Bogotá
su invencible respeto por las autoridades de la lengua castellana, su formalismo clásico, pesarán y limitarán su obra literaria. Fin de la cita. Incluso dice que don Ramón Díaz, paciente compilador, había reunido muchos papeles de la historia nacional y se los pasa a Baral para que los ordene y escriba con ellos un resumen de la historia de Venezuela. Bueno, realmente son opiniones muy cargadas, porque el resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baral es una historia de 3 tomos de gran importancia. Eso no puede resumirse a unos papeles que recogió Ramón Díaz y Baral escribió la historia de Venezuela con base en esos papeles. Eso no es justo, a mi juicio, ¿no? Llega a decir don Mariano que Bello es un filólogo y Baral un preceptista. De modo que los juicios de Piconzala sobre Baral son muy duros, a mi juicio, pues injustos en muchos sentidos, ¿no? Más bien lo que pudo hacer Baral en apenas 49 años es ya de por sí motivo de admiración. Yo advierto 4 etapas en su vida. Hay una primera de 1810 a 1821 que va desde alrededor del año de nacido hasta los 11. Su infancia va a transcurrir en Santo Domingo, a donde ha ido con sus padres, ya que la madre de Baral es dominicana. Su padre es zuliano, hijo de catalán. Por supuesto, Baral es un apellido catalán, obvio. Y este hombre, este catalán, es miembro de una familia con recursos económicos considerables. De modo que los recuerdos de su primera infancia no están ligados al lago de Maracaibo, sino a Santo Domingo, donde transcurre su infancia hasta los 11 años. El segundo periodo va de 1821 a 1835. Y este periodo es cuando él experimenta la vida cuartelaria. Son los años en que está en Bogotá. Todo este periodo es resumido por el propio Baral. Fíjense lo que él dice. Mi escuela estuvo en los campamentos y los cuarteles desde 1821 a 1830, 9 años. Mientras que mis compañeros perdían el tiempo en bagatelas, yo leía y releía los principales clásicos españoles que llegaban a mis manos, los cuales casi conozco de memoria, pues de coro puedo repetir párrafos de muchos de ellos. De modo que aquí lo que está diciendo Baral es que mientras sus compañeros de armas estaban ocupados de otras cosas, él estaba leyendo y formándose. El tercer periodo va de 1836 a 1841, y esta es la época en que su afición por los estudios históricos toma musculatura profesional y el gobierno del general Páez le encarga, junto a la geografía de Venezuela solicitada a Agustín Codazzi, la escritura del resumen de la historia de Venezuela. Este libro, junto con el de Codazzi, se publican en París y él viaja hasta allá, Baral y Codazzi, juntos, a tramitar la publicación de las obras. De modo que tenemos así la cuarta y última etapa, que va de 1841 a 1860. Esta es la etapa del escritor, del filólogo, del lexicógrafo, del poeta. Y además, esta etapa de 1841 a 1860 vive en Europa íntegramente. Estamos hablando, de 19 años en Europa. Los primeros meses los pasa en Londres, en la delegación diplomática venezolana, donde le ha sido encargado el estudio de todo el asunto de la Guayana Inglesa y Venezuela, y por eso se traslada a Sevilla a buscar en los archivos de Sevilla, y allí reside entre 1841 y 1844. Está 3 años
en los archivos de Sevilla. Y luego se muda a Madrid y allí conoce la gloria y la desgracia, ambas circunstancias. Y de estas 4 etapas, en relación con su obra poética, la significativa es la última, por una razón muy sencilla, es la única en la que escribió poesía. Hay un poema de él muy celebrado que se titula Adiós a la patria. Fue escrito en Sevilla en 1843. Y ahí él comienza a intuir que su regreso a Venezuela no va a ocurrir nunca. Y uno puede leer 5 versos de ese poema que son los siguientes. Yo a los cielos en tanto mi oración llevaré por ti devota, como eleva su llanto el esclavo y su canto por la patria perdida en triste nota. Bueno, y luego en ese camino de sus afanes poéticos en suelo español, suelo ibérico, compone la Oda a Cristóbal Colón en 1849. Y con este poema obtiene el premio del certamen de poesía del Liceo de Madrid, que era un premio muy reputado entonces. Y ese mismo año publica el prospecto de una obra que lamentablemente no llegó a concluir, el Diccionario Matriz de la Lengua Castellana. Pero esto le trajo un gran respeto de los académicos de la lengua y en 1853 escuchen bien, es el primer americano que ocupa un sillón en la Academia Española de la Lengua, el maravino, el venezolano Rafael María Baralt. 2 años después concluye su diccionario de galicismos y después cae en desgracia porque se presta a ser embajador de Santo Domingo en el reconocimiento de la independencia de esta república por parte de España. Y el enorme prestigio que había logrado de pronto se ensombrece por materias ajenas a la propiamente escritural o literaria, ¿no? Y bueno, va a tener problemas políticos y esta contrariedad lo sume en una gran depresión que finalmente lo lleva a quebrantos de salud importantes y muere a los 49 años. Uno pareciera que los triunfos españoles de Baralt le restaron méritos a la hora de ser enjuiciada su obra por sus coterráneos, y eso es una injusticia. También pareciera que su dedicación al trabajo de lexicógrafo y filólogo le hubiese traído la desconfianza de sus futuros lectores, algo totalmente incomprensible. Y realmente, si releemos su poesía, hallaremos una obra bien tramada, que sin ser un prodigio ni nada que fuese más allá de los cánones del neoclasicismo, no merece haber sido tratada como lo ha sido por algunos analistas y estudiosos muy respetables de la literatura venezolana. Por su parte, el padre Pedro Pablo Barnola, sacerdote jesuita, en uno de los ensayos de su libro Estudios Crítico-Literarios, dice, refiriéndose a la corrección de los versos de Baralt, voy a citar al padre Barnola, es que en parte así concibe el neoclásico su obra poética, dando lugar principalísimo a la expresión literaria correcta, pulida y elegante, sin escatimar gasto de palabras. Parece que su norma es, mira no solamente lo que digo, sino cómo te lo digo, qué palabras, qué giros y figuras de castizo sabor te ofrezco en cada verso. Esto es poesía. De modo que la verdad es que no podemos juzgar la obra de Baralt comparándola con la de un romántico, porque no lo fue precisamente. Sus caminos fueron otros. Uno tiene la impresión de que Baralt merece una relectura moderna, un mejor juicio, una aproximación a Baralt sin los prejuicios de su tiempo o los prejuicios de venezolanos o los juicios de venezolanos que
la juzgaron, a mi juicio, valga la redundancia, con demasiada severidad. Y bueno, y llegamos así al último de estos cuatro, que es Cecilio Acosta, nacido en 1818 y fallecido en 1881. Nos extenderemos en la última parte del programa, pero adelanto que la relevancia de la obra de Cecilio Acosta es compleja, hay que revisarla, hay que verla con cuidado y de eso nos ocuparemos en la última parte del programa. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les decía antes que la relevancia de la obra de Cecilio Acosta merece algunas reflexiones. Me explico, cualquiera que visite los textos críticos sobre su literatura o el mapa de su biografía, hallará enormes elogios sobre su persona y escasos comentarios sobre su obra. Todos los textos, sospecho que no hay excepción, se detienen con holgura en la santidad de su vida, que era pobrísimo desde el punto de vista económico, que jamás contrajo matrimonio, que estuvo hasta los 58 años bajo el mismo techo de su madre, profesándole una absoluta devoción, que fue seminarista y observó los preceptos católicos como el más circunspecto de los devotos, que jamás abandonó la patria, casi que nunca fue más allá de los predios caraqueños y de su San Diego de los Altos natal, y que allí fue haciéndose de un prestigio blindado, y al final de su vida los jóvenes que bebían las aguas del positivismo con cierto complejo de culpa cientificista lo tuvieron como el bastión de la dignidad humanista, como el último humanista de la patria. Contribuye mucho a esta leyenda la visita que le prodiga José Martí, acompañado de Lisandro Alvarado, cuando Acosta ya el cuerpo no le respondía. Martí sintió que visitaba a uno de los últimos grandes humanistas de América, y toda la biografía de Acosta ha despertado ingentes simpatías, especialmente la manera como se sobrellevó la condición de la pobreza y cómo de la nada se hizo de una cultura excepcional. Y también esplenden en la carta de sus pasos sobre la tierra, sus posiciones políticas y sus reflexiones sobre la enseñanza y el mejor destino de la nación venezolana. Además de su libro, titulado Cosas sabidas y por saberse, los discursos, los artículos y las cartas forman parte del material que pudo recogerse en sus obras completas. De modo que allí su poesía no es lo más importante de su trabajo, para nada. Sin embargo, en casi todas las antologías de poesía venezolana aparece un poema suyo titulado La Casita Blanca, que evidentemente refleja muy bien su sindéresis, su humildad, así como la manera en que Cecilio Acosta estuvo en el mundo. De sus poemas, las opiniones no han sido muy favorables. Por ejemplo, a Felipe Tejera, en su libro Perfiles Venezolanos, le parece que el soneto a la libertad deja mucho que desear, pero La Casita Blanca le resulta encomiable. Hay un ensayo especialmente perspicaz de Arturo Uslar Pietri sobre la vida y la obra de Acosta.
Eso está en ese libro maravilloso de Uslar Pietri titulado Letras y Hombres de Venezuela. Y yo creo que él da en el clavo sobre la significación de Cecilio Acosta. Y fíjense lo que dice Uslar. Acosta se duerme en la muerte antes de que esa transformación ocurra. Él muere en la frontera del positivismo. Antirromántico y progresista como él, pero divergente de un idealismo profundo, de su ética cristiana y de su catolicismo raigal. Fin de la cita de Uslar Pietri. Recordemos que Uslar era agnóstico. Entonces, un catolicismo raigal probablemente no le parecía un fundamento demasiado interesante para el pensamiento y para la literatura. Probablemente. Y el magisterio de Acosta parece estar muy ayudado por la limpieza ética de su conducta personal, de modo que fue un símbolo de una época y resumió en sí mismo ese espíritu humanista que también animó al fundador de la poesía nacional, a Andrés Bello. Y si por una parte Acosta representaba el ideal humanista inaugurado por Bello, también encarnaba en muchos aspectos el arquetipo del romántico, al que la ciencia, en su expresión positivista, le resultaba de una gran arrogancia. De modo que este extraño personaje sobre el que se ha posado el manto unánime de la crítica favorable es digno de revisión, porque muy pocas veces uno se consigue un autor cuya crítica es casi unánimemente favorable, pero cuya obra es, si se quiere, reducida, en algunos sentidos dogmática desde el punto de vista de su catolicismo, y uno pareciera que se confundió la personalidad de Acosta, muy atractiva para muchísimos de sus contemporáneos, y su obra literaria como tal. Bien, y como vemos, los sucesores de Bello son afortunadamente dispares entre sí. González es uno, Fermín Toro es otro, Baral es distintísimo y Cecilio Acosta muy distinto también. De modo que como sucesores de Bello lo son en el tiempo y las puertas que Bello abrió, pero no pudiésemos decir que son tributarios de la obra de Bello, que son unos seguidores de la obra de Bello. No, cada una de estas obras tiene una impronta personal, una impronta singular. Curiosamente, unos continúan la trocha romántica, que también fue la que asumió Andrés Bello hacia el final de su vida, y otros toman el camino neoclásico, que indudablemente fue el que inspiró los primeros poemas de Andrés Bello. En Andrés Bello vamos a encontrar el neoclasicismo y el romanticismo también. Y de estos cuatro de los que hemos hablado, desde el punto de vista de la poesía, el que más la frecuentó fue Baral. Los otros, tanto Acosta como Toro, como Juan Vicente González, los ubicamos en el terreno del ensayo, algunos con aportes muy importantes al terreno del ensayo venezolano del siglo XIX, y en el caso de Fermín Toro, el autor de la primera novela venezolana, Los Mártires, y del primer relato, La Viuda de Corinto. De modo que son distintos entre ellos, ¿verdad? Distintos. De los cuatro, como les dije, Baral fue el que más se dedicó a la poesía. Los otros, pues, al ensayo, y allí están sus grandes aportes. En ellos se dio la pulsión de la elegía, de la oda, que es típica de su tiempo. Exaltaron con furor la épica independentista. Ninguno se le ocurrió negarla, por supuesto.
cantaron con la ronca voz del elogio en poemas a quienes se debatieron el ditirambo romántico y el rigor neoclásico. Siempre estuvieron cercanos al tema americano, a la idea de la república, y sobre todo estuvieron como interpelados por la idea de que tenían que nombrar un mundo que ellos consideraban naciente, que era el mundo de unos estados, de un estado independiente, ya sea en el periodo en que Venezuela forma parte de Colombia, o ya sea en el periodo en que Venezuela retoma su singularidad a partir de 1830, cuando en el Congreso de Valencia Venezuela se separa de Colombia y retoma su propio camino. Bien, y a estos 4 autores que hemos visitado en este programa los van a suceder el romanticismo. El romanticismo en Venezuela tiene unas particulares raíces. Digamos que en la raíz del surgimiento del romanticismo está la negación del neoclasicismo. Y así como la aparición del neoclasicismo tuvo el interés de sepultar la efusividad barroca. En otras palabras, al barroquismo lo sucedió el neoclasicismo y al neoclasicismo va a sucederlo el romanticismo. Aunque estas oscilaciones no pueden verse así literalmente o matemáticamente como un péndulo en su vaivén, sino que hay momentos en que se solapan unas y otras. Lo dije antes, Bello comenzó siendo neoclásico y al final de su vida también abrazó el romanticismo. En todo caso, vamos a trabajar a partir de este momento y en el programa siguiente el romanticismo. Para ello tenemos que hacer algunos deslindes. El primer deslinde: el romanticismo no fue exclusivamente un movimiento literario, también fue una propuesta de cambio de vida, una alteración de los ángulos de la visión de la gente, una propuesta prácticamente climática. De allí que su expresión literaria sea uno de los caminos que encontró el torrente romántico para expresarse. El romanticismo fue una manera de estar en el mundo también. Simón Bolívar, sin ir muy lejos, fue un héroe romántico. De modo que el romanticismo no solo se expresaba en la literatura, sino en la vida política, donde fue importantísimo también. Bien, hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa vamos a adentrarnos en la naturaleza del romanticismo, sus orígenes europeos, su tránsito en España y cómo va el romanticismo encontrando un cauce en Venezuela y una expresión literaria entre nosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre, un placer hablar para ustedes. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, en @radioescuelaur y en @rafaelarraiz en Twitter. Mi número de productor nacional independiente 30.720.